Bajo las estrellas del desierto, donde la arena guarda secretos milenarios y el viento susurra palabras olvidadas. Bienvenido, viajero de la noche. Soy tu narrador. Y esta noche abrimos juntos el pergamino mágico para adentrarnos en el corazón del Sáhara. Ese océano dorado donde el sol abrasa de día y las estrellas lo cubren todo de plata cuando cae la noche. Esta noche vamos a recorrer relatos para dormir que nacieron junto al fuego de campamentos nómadas, historias relajantes que los bereberes, los tuareg y otros pueblos del desierto han contado durante siglos de generación en generación. Son cuentos tradicionales del Sáhara, cuentos para adultos que buscan no solo descansar, sino también encontrar sabiduría antes de cerrar el día. El desierto enseña paciencia. Enseña que cada grano de arena tiene su lugar, que cada estrella tiene su historia. Y nosotros, aquí en el Pergamino Mágico, vamos a honrar esas enseñanzas con calma, sin prisa, dejando que cada palabra se asiente como la arena después de una tormenta. Antes de comenzar, me gustaría saber, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Tal vez ya es medianoche en tu ciudad o apenas comienza a caer la tarde. Sea cual sea tu rincón del mundo, aquí hay un lugar para ti, junto al fuego invisible de estas palabras. Ahora acomódate, respira hondo, y cuando estés listo, viajaremos juntos al Sáhara. El pozo de las estrellas caídas. Había una vez, en lo más profundo del Sáhara, un pozo que no se parecía a ningún otro. No estaba en un oasis verde, ni rodeado de palmeras que dieran sombra. Este pozo se encontraba en medio de la nada, donde la arena se extendía en todas direcciones como un mar infinito de oro pálido, y sin embargo, nunca se secaba. Los ancianos del pueblo nómada más cercano decían que ese pozo no contenía agua ordinaria. Decían que, hace mucho tiempo, las estrellas lloraron por la soledad del desierto y sus lágrimas cayeron en ese único lugar, creando un pozo de agua tan pura que quien bebiera de él podría ver su propio destino reflejado en la superficie. Pero nadie se atrevía a acercarse, porque también contaban que el pozo exigía algo a cambio. Una verdad, la verdad más profunda de quien se acercara a beber. En aquellos tiempos vivía un joven llamado Amani. Era hijo de comerciantes y desde niño había viajado con las caravanas que cruzaban el desierto, llevando sal, especias, telas bordadas y cuentas de ámbar. Amani conocía las dunas como otros conocen las calles de su ciudad. Sabía leer las estrellas, interpretar el viento, distinguir una tormenta de arena a kilómetros de distancia. Pero Amani cargaba con algo que nadie más podía ver. Una pregunta que lo atormentaba cada noche. ¿Quién soy realmente? No era suficiente ser el hijo de sus padres. No era suficiente ser hábil con los camellos o saber dónde encontrar agua. Sentía que dentro de él había algo más grande, algo que aún no había descubierto. Y esa pregunta lo seguía como su propia sombra. Una noche, mientras la caravana acampaba bajo un cielo tan negro que las estrellas parecían granos de sal derramados sobre terciopelo, Amani escuchó a dos ancianos hablar junto al fuego. Hablaban en voz baja, como si compartieran un secreto, y mencionaban el pozo de las estrellas caídas. Dicen que quien bebe de él encuentra su verdad, murmuró uno de los ancianos, con la voz áspera como la arena. Sí, pero también dicen que algunos prefieren morir de sed antes que enfrentar lo que el pozo les muestra, respondió el otro, moviendo la cabeza con tristeza. Amani sintió cómo su corazón se aceleraba. Eso era lo que necesitaba, una respuesta.
aunque tuviera que enfrentar lo que fuera. Al amanecer, mientras todos dormían aún bajo sus tiendas de lana de camello, Amani preparó su propio camello, llenó su odre de agua y tomó solo lo necesario: dátiles, un poco de pan duro, su manta y su cuchillo. Dejó una nota escrita en la arena con una rama: «He ido a buscar mi verdad. Volveré». Y partió hacia el oeste, donde los ancianos habían dicho que estaba el pozo. El desierto de día es un lugar implacable. El sol no cae del cielo, sino que se planta sobre ti como una mano gigante y ardiente. El aire vibra, tiembla, y el horizonte parece disolverse en olas de calor que nunca se alcanzan. Amani avanzó durante horas, protegiéndose con su turbante azul índigo, ese color profundo que los tuareg usan para cubrirse del sol y del viento. El silencio del desierto no es un silencio vacío, es un silencio lleno, lleno del crujir de la arena bajo las patas del camello, del viento que silba entre las dunas, del latido de tu propio corazón que resuena en tus oídos como un tambor. Amani cabalgó durante 3 días y 3 noches. Bebió poco, comió menos. Las estrellas lo guiaban. Y entonces, al cuarto amanecer, lo vio. El pozo no era imponente, no era grande, era solo un círculo de piedras antiguas, gastadas por el tiempo, cubiertas de símbolos que Amani no supo leer. Pero alrededor del pozo, la arena tenía un brillo extraño, como si estuviera mezclada con polvo de plata. Amani desmontó. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio, sino por algo más profundo: miedo, anticipación, esperanza. Se acercó despacio al borde del pozo y miró hacia abajo. El agua estaba tan quieta que parecía un espejo negro, tan negra como el cielo nocturno, y en su superficie brillaban puntos de luz, estrellas. No eran el reflejo del cielo, eran estrellas dentro del agua. Amani se arrodilló, extendió la mano y tocó el agua con la punta de los dedos. Estaba fría, tan fría que le dolió, pero era un dolor dulce, como el alivio después de un día de calor insoportable. Entonces recordó las palabras del anciano: «El pozo exige una verdad». Cerró los ojos, respiró hondo y habló en voz alta, aunque no había nadie más que él y el desierto. «Mi verdad es esta. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de que mi vida no signifique nada. Tengo miedo de ser olvidado cuando muera, como una huella en la arena que el viento borra en un instante». Sus palabras se perdieron en el aire, pero sintió algo, una presencia, como si el desierto entero lo escuchara. Entonces tomó su cuenco de madera, lo hundió en el agua y bebió. El agua no sabía a nada. No era dulce ni salada. Era como beber luz líquida, como beber la esencia misma de la noche estrellada. Y entonces vio, no con los ojos, sino con algo más profundo. Vio su vida desde arriba, como si fuera un águila volando sobre el desierto. Se vio a sí mismo de niño, corriendo junto a los camellos. Se vio aprendiendo a leer las estrellas de su abuelo. Se vio riendo con su madre mientras ella le trenzaba el cabello. Pero también vio algo más. Vio a personas que aún no conocía. Vio a un niño perdido en el desierto, al que él encontraría y salvaría. Vio a una anciana enferma, a la que él daría agua cuando nadie más se detuviera. Vio a viajeros cansados junto a un fuego, escuchando historias que él les contaría para darles esperanza. Vio que su vida no era una huella que se borraba, era una semilla.
Y cada acto de bondad, cada palabra amable, cada momento de valentía, era como una gota de agua que hacía crecer esa semilla en el corazón de otros. Vio que no necesitaba ser grande, solo necesitaba ser bueno. Cuando abrió los ojos el sol ya estaba alto. No sabía cuánto tiempo había estado allí, arrodillado junto al pozo, pero sentía algo diferente en su pecho, algo liviano, algo luminoso. La pregunta que lo había atormentado durante años, ¿quién soy realmente?, ya no lo inquietaba, porque ahora sabía la respuesta. Era una gota de agua en un desierto infinito. Pequeña, sí, pero necesaria. Cada gota importa cuando alguien tiene sed. Amani se levantó, llenó su odre con el agua del pozo y regresó a su caravana. Tardó otros 4 días. Cuando llegó, su familia lo recibió con lágrimas de alivio, creyendo que lo habían perdido. Pero Amani solo sonrió. Y desde ese día, vivió de otra manera, no buscando ser recordado, sino buscando ser útil. No buscando grandeza, sino buscando bondad. Y cuando años después, ya anciano, contaba esta historia junto al fuego, los jóvenes le preguntaban, ¿realmente existe ese pozo? Y él respondía, existe. Pero no solo en el desierto. Existe dentro de cada uno de nosotros. Solo tienes que tener el valor de mirar. Recuerda que no necesitas ser grande para ser importante. Cada vida, por pequeña que parezca, toca a otras. Y esa es la única grandeza que verdaderamente importa. El fuego del campamento crepita suavemente. La noche se hace más profunda. El desierto respira. Y nosotros seguimos nuestro viaje, porque aún quedan historias que contar bajo estas estrellas. La rosa del viento. Y así como Amani encontró su verdad en el reflejo de las estrellas, hay otros que encuentran la suya en el movimiento eterno del aire. Porque el desierto no solo está hecho de arena y silencio, también está hecho de viento, ese compañero invisible que todo lo toca, todo lo transforma y que guarda secretos tan antiguos como las dunas mismas. Esta historia que ahora te voy a contar nació en los labios de una mujer saharaui, una de esas mujeres sabias que llevan el desierto en la sangre y que conocen el lenguaje del viento como tú conoces tu propio nombre. Y habla de una niña llamada Tisiri, que significa claro de luna en la lengua bereber, y de cómo aprendió que a veces lo que buscamos con desesperación ya vive dentro de nosotros, esperando el momento justo para florecer. Tisiri nació en una jaima, una de esas tiendas negras de pelo de cabra que los nómadas levantan y desmontan siguiendo las estaciones, siguiendo la lluvia escasa, siguiendo la vida. Era la menor de 5 hermanos y desde pequeña fue diferente. No hablaba tanto como los otros niños, no reía con tanta facilidad, pero observaba todo con esos ojos oscuros y profundos que parecían contener la noche entera. Le gustaba sentarse sola en lo alto de las dunas al atardecer, cuando el sol se derramaba como miel dorada sobre la arena, y escuchar. Escuchaba el viento, y no como lo escuchan los demás, como un simple sonido. Ella escuchaba lo que el viento decía, las historias que traía de tierras lejanas, los suspiros de viajeros perdidos, las canciones de madres que arrullaban a sus hijos en oasis distantes. Su abuela, que era la anciana más respetada de la tribu, se daba cuenta de esto. Y una tarde, cuando Tisiri tenía 11 años, se sentó junto a ella en la duna y le dijo: «Tienes el don de los escuchadores de viento. Es raro, es antiguo, pero también es una carga. Pequeña luna mía,
Tiziri la miró sin comprender. ¿Una carga, abuela? La anciana asintió despacio, con esos movimientos pausados que tienen las personas que han vivido muchos años y ya no necesitan apresurarse en nada, porque quien escucha el viento, dijo, también escucha el dolor del mundo. Y eso puede ser muy pesado para un corazón joven. Tiziri no respondió, pero sintió que su abuela tenía razón, porque a veces, cuando el viento soplaba con fuerza, ella escuchaba llantos, escuchaba despedidas, escuchaba la soledad de aquellos que caminaban solos por el desierto. Los años pasaron. Tiziri creció. Se convirtió en una joven delgada y silenciosa, con manos hábiles para tejer alfombras y ojos que seguían mirando el horizonte como si esperaran algo. Pero dentro de ella había una inquietud que no sabía nombrar, una sensación de que faltaba algo, de que ella misma estaba incompleta. Un día, su abuela enfermó. No fue algo repentino. Fue ese cansancio lento que llega con los años, cuando el cuerpo decide que ya ha caminado suficiente y quiere descansar. Tiziri pasaba las noches junto a ella, humedeciendo sus labios con agua, cubriéndola con mantas, susurrándole palabras suaves. Y una noche, cuando la luna estaba llena y redonda, como una moneda de plata en el cielo negro, su abuela le tomó la mano con dedos que parecían ramitas secas y le dijo, «Tiziri, mi niña, escúchame bien. Hay algo que debes hacer antes de que yo me vaya. Algo que te hará completa». Tiziri sintió que se le cerraba la garganta, pero asintió. «Debes buscar la rosa del viento», continuó la anciana con voz débil pero clara. «Es una flor que solo existe en un lugar del desierto. No es roja, ni amarilla. Es transparente como el aire, y solo florece una vez cada 7 años. Quien la encuentra y la respira, encuentra su lugar en el mundo, encuentra su paz». «¿Dónde está, abuela?», preguntó Tiziri, con el corazón latiendo fuerte. «Eso no lo sé», susurró la anciana. «Pero el viento te guiará. Tú sabes escucharlo. Confía en él y confía en ti misma». 2 días después, la abuela cerró los ojos para siempre, y su alma se fue con el viento del amanecer, dejando a Tiziri con un vacío enorme en el pecho y una misión que no sabía cómo cumplir. Después de los días de luto, después de las lágrimas y las oraciones, Tiziri reunió lo necesario: un odre de agua, dátiles secos, pan, su manta más gruesa y su turbante de color añil, ese azul profundo que su abuela le había regalado. No le dijo a nadie a dónde iba. Simplemente partió al amanecer, caminando hacia el este, donde el sol nacía todos los días como una promesa renovada. El desierto en soledad es un maestro severo. Te enseña que eres pequeño. Te enseña que no controlas nada. Te enseña humildad. Tiziri caminó durante días, deteniéndose solo para beber un sorbo de agua, para comer un dátil, para dormir unas horas bajo las estrellas. Y cada noche, cuando el viento soplaba, ella cerraba los ojos y escuchaba. Al principio no oía nada útil, solo el murmullo constante, como el sonido del mar que nunca había visto. Pero poco a poco, comenzó a distinguir algo, una dirección, una llamada sutil. El viento le decía, «Ven, sígueme, estoy aquí». Y ella seguía. Caminó hasta que sus pies sangraron. Caminó hasta que sus labios se agrietaron. Caminó hasta que olvidó cuántos días llevaba andando. Y entonces, una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y el cielo se teñía de naranja y púrpura, llegó a un lugar donde nunca había estado. Era un valle entre dunas altísimas, un lugar oculto. Y en el centro del valle había algo extraordinario: rocas.
rocas negras y lisas, pulidas por 1000 años de viento, y entre las rocas crecían plantas. No eran muchas, pero eran verdes, brillantes, vivas, y en el aire había una fragancia que Tiziri no pudo describir. Era como el olor de la lluvia antes de caer, como el aroma de un sueño que casi recuerdas al despertar. Y entonces lo vio, la rosa del viento. No era una rosa como las que crecen en los jardines. No tenía pétalos rojos ni espinas. Era difícil de explicar. Era como ver el aire mismo tomar forma. Era transparente, pero brillaba con una luz propia. Parecía hecha de cristal, de niebla, de luz de luna, y se movía suavemente aunque no había brisa. Se mecía como si bailara una danza silenciosa. Tiziri se acercó despacio, con el corazón en la garganta. Extendió la mano temblorosa y tocó uno de los pétalos translúcidos. Era suave, más suave que la seda, más suave que el agua. Y entonces, tal como su abuela le había dicho, se inclinó y respiró su perfume. Lo que sucedió a continuación no lo puedo contar con precisión, porque las palabras no alcanzan. Tiziri sintió como si el viento entrara en ella, llenándola por completo. Sintió que se disolvía y al mismo tiempo se volvía más real que nunca. Vio su vida entera en un instante. Vio a su abuela joven tejiendo bajo un árbol. Vio a su madre cantando mientras amasaba pan. Vio a sus hermanos jugando en la arena. Vio a extraños que nunca había conocido, pero que de alguna forma eran parte de ella. Y entonces comprendió. La rosa del viento no era una flor que te daba algo. Era una flor que te mostraba lo que ya tenías. Te mostraba que nunca habías estado incompleta, que el vacío que sentías no era un hueco que necesitara llenarse, sino un espacio donde todo el amor del mundo podía entrar y salir libremente, como el viento que nunca se detiene. Comprendió que su don de escuchar el viento no era una carga, era un puente entre los seres humanos y la vastedad del desierto, entre lo visible y lo invisible, entre el silencio y la canción. Comprendió que su lugar en el mundo no era un sitio fijo, sino un movimiento, como el viento, como las nubes, como los nómadas que no necesitan paredes porque el cielo entero es su hogar. Cuando volvió en sí, la rosa del viento ya no estaba. O quizás nunca había estado, no de la forma que ella creyó verla. Pero algo dentro de Tiziri había cambiado para siempre. Regresó a su tribu. Tardó muchos días. Llegó delgada, quemada por el sol, con los pies heridos. Pero sus ojos brillaban. Y desde ese día, Tiziri se convirtió en lo que su abuela había sido. Una mujer sabia, una escuchadora de viento, una contadora de historias. Los niños se sentaban a su alrededor por las noches y ella les hablaba del desierto, de las estrellas, de las lecciones que el viento susurra a quien sabe escuchar. Y cuando le preguntaban si de verdad había encontrado la rosa del viento, ella sonreía y respondía con otra pregunta. ¿Acaso no la llevas tú también dentro? Solo tienes que respirar hondo y escuchar, porque a veces las cosas más preciosas no se encuentran en lugares lejanos, sino en el silencio de nuestro propio corazón, esperando pacientemente a que las descubramos, y esa paz que Tiziri halló no vino de llenar un vacío, sino de aceptar que ese vacío era en realidad un espacio sagrado donde el viento del mundo podía danzar libremente. La arena susurra ahora más suave, las estrellas parpadean como ojos cansados. Y aún nos queda camino por recorrer esta noche, porque el desierto guarda más secretos
y el pergamino aún no se ha enrollado del todo. El hombre que plantaba estrellas. Y así como Tiziri aprendió que la plenitud no se encuentra llenando vacíos, sino aceptándolos, hay quienes descubren que la esperanza no nace de grandes gestos, sino de pequeños actos repetidos con paciencia infinita, como las gotas de rocío que el desierto recoge en las madrugadas más frías, una a una, hasta que se forma un charco donde puede beber un escarabajo, un pájaro o la idea de que mañana será diferente. Esta historia me la contó un hombre muy viejo en un mercado de Tinduf mientras vendía dátiles bajo una lona desteñida por el sol. Y aunque no sé si cada palabra es exactamente como sucedió, sé que la verdad que contiene es tan real como la arena bajo nuestros pies. Tan cierta como el hecho de que todos, absolutamente todos, dejamos huellas aunque no las veamos. Hace mucho tiempo, cuando tus abuelos aún no habían nacido, y este desierto era quizás un poco menos seco, vivía un hombre llamado Aziz. No era joven ni viejo, no era rico ni pobre, era simplemente un hombre que un día se dio cuenta de algo terrible. El desierto estaba ganando. Cada año, las dunas avanzaban un poco más sobre las tierras donde crecía algo de hierba. Cada año, los pozos se secaban un poco antes. Cada año, las tormentas de arena eran más frecuentes y más violentas. Y las familias tenían que marcharse más lejos, abandonando los lugares donde sus padres y los padres de sus padres habían vivido. Aziz tenía una pequeña parcela cerca de un antiguo oasis. No era gran cosa. Unas cuantas palmeras flacas, un pedazo de tierra dura donde crecían arbustos espinosos, una choza hecha de barro y ramas, pero era su lugar, su hogar. Y cada vez que miraba hacia el horizonte y veía cómo las dunas se acercaban lentamente, implacables como una ola gigantesca de oro pálido, sentía algo oscuro instalarse en su pecho. Miedo, impotencia, tristeza. Un día, cansado de solo observar, Aziz tomó una decisión. Una decisión que todos a su alrededor consideraron una locura. Decidió plantar árboles. Ahora bien, plantar árboles en el desierto no es como plantar un tomate en un jardín húmedo. Es luchar contra todo, contra el calor que evapora el agua antes de que las raíces puedan beberla, contra el viento que arranca las plántulas frágiles, contra la arena que entierra todo lo que intenta crecer, contra la desesperanza que te susurra al oído. Es inútil. Ríndete. Esto es más grande que tú. Pero Aziz no escuchó esa voz. Comenzó pequeño, muy pequeño. Tomó una semilla de acacia, ese árbol retorcido y resistente que tiene espinas como agujas y raíces que buscan agua a 20 metros de profundidad. La plantó cerca de su choza. Cada día caminaba hasta el pozo más cercano, llenaba un cubo de madera agrietada, regresaba y vertía el agua con cuidado alrededor de la semilla. Los primeros días no pasó nada. La arena se tragó el agua como un animal sediento. Aziz regresaba al pozo, llenaba el cubo, regaba, una y otra vez. Las primeras semanas no pasó nada. Bueno, no exactamente. Otros hombres de la aldea comenzaron a burlarse. Mira a Aziz, cree que puede detener el desierto con un cubo de agua. Está loco. El sol le ha quemado el cerebro. Desperdicia agua que podríamos beber o dar a los animales. Aziz los escuchaba. No respondía. Solo seguía caminando al pozo, llenando el cubo, regando la tierra. Y entonces, después de un mes, sucedió algo. Un brote, verde, delgado como un cabello, pero verde, vivo. Aziz se arrodilló frente a él y lloró. No eran lágrimas de tristeza,
Eran lágrimas de algo que había olvidado que existía dentro de él. Esperanza. Ese primer árbol tardó 3 años en crecer lo suficiente como para dar sombra. 3 años de llevar agua todos los días. 3 años de protegerlo del viento con piedras colocadas en círculo. 3 años de hablarle, porque Aziz había descubierto que hablarle a las plantas las ayudaba a crecer, o quizás solo lo ayudaba a él a no sentirse tan solo. Cuando ese primer árbol finalmente se sostuvo firme, con sus ramas retorcidas extendidas hacia el cielo como brazos que agradecen, Aziz plantó otro, y luego otro, y otro más. Las burlas continuaron durante años, pero algo extraño comenzó a suceder. Algunos niños, curiosos, se acercaban a observar. Algunos preguntaban: ¿por qué haces esto, señor Aziz? Y él siempre respondía lo mismo: porque alguien tiene que hacerlo. No era una respuesta profunda, no era poética, pero era verdadera. Y entonces, algo más extraño aún ocurrió. Un día, un joven llamado Hassan, que había estado observando a Aziz durante meses, apareció con su propio cubo y una bolsa de semillas. He pensado, dijo Hassan, algo avergonzado, que quizás puedo ayudarte. Si no te molesta. Aziz sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido. Sonrió. Fue la primera vez que sonrió en mucho tiempo. No me molesta en absoluto, dijo. Y así, donde había uno, ahora eran 2. Los años pasaron. Aziz envejeció. Su barba se volvió blanca como la sal. Su espalda se encorvó, pero sus manos nunca dejaron de trabajar. Y Hassan seguía a su lado. Y poco a poco, muy poco a poco, otros se unieron. Una mujer que había perdido a su esposo en una tormenta de arena. Un anciano que ya no podía cuidar cabras, pero sí podía cavar agujeros para semillas. 2 hermanos que decidieron que querían dejar algo bueno atrás. No eran muchos, nunca fueron una multitud, pero eran suficientes. Y los árboles crecían: acacias, tamarindos, algunos frutales que apenas daban fruto, pero que se aferraban a la vida con una terquedad hermosa. Aziz y su pequeño grupo desarrollaron técnicas. Aprendieron a crear barreras de piedra que protegían las plántulas del viento. Aprendieron a recoger el rocío de la madrugada con telas extendidas. Aprendieron que algunos árboles crecían mejor en grupos, protegiéndose unos a otros, y algo milagroso comenzó a suceder. Donde había árboles, la arena no avanzaba tanto. Las raíces la sujetaban. Y donde había sombra, la tierra retenía un poco más de humedad. Y donde había humedad, crecían hierbas. Y donde había hierbas, aparecían insectos. Y donde había insectos, llegaban pájaros. Y donde había pájaros, cantaban. El desierto no retrocedió. Eso sería mentira. Pero dejó de avanzar. Y en ese pequeño pedazo de tierra, la vida encontró un lugar donde resistir. Aziz murió una noche de invierno, cuando el aire del desierto se vuelve tan frío que tu aliento se convierte en niebla. Tenía 87 años. Había plantado con sus propias manos más de 1.200 árboles. 1.200 árboles que aún están allí. El día de su funeral, algo extraordinario sucedió. Vinieron personas de aldeas lejanas, gente que había oído hablar del loco que plantaba árboles. Y uno por uno, cada persona tomó una semilla y la plantó en la tierra suave que Aziz había cuidado durante décadas. Hassan, ya anciano también, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, dijo unas palabras que todos recordaron. Aziz no plantaba árboles, plantaba esperanza. Plantaba la idea de que el futuro puede ser diferente si estamos dispuestos a trabajar por él, aunque no vivamos, para verlo completo. Y tenía razón, porque años después de la muerte de Aziz,
ese pequeño bosque se convirtió en un lugar de peregrinación. Las familias llevaban a sus hijos para mostrarles que un hombre solo, con un cubo de agua y paciencia infinita, puede cambiar el mundo. No de golpe, no de manera espectacular, pero sí de manera duradera. Los niños corrían entre los árboles, riendo. Los pájaros anidaban en las ramas, y por las noches, cuando soplaba el viento, las hojas susurraban historias. Historias de un hombre que no aceptó que las cosas tenían que ser como eran. Historias de pequeños actos, repetidos con amor terco. Historias de esperanza, plantada en tierra seca. Y si algún día pasas por el norte del Sáhara, cerca de Tinduf, y ves un pequeño bosque verde en medio de la arena dorada, sabrás que estás ante el legado de Aziz, y quizás te detengas un momento, toques la corteza rugosa de una acacia vieja, y comprendas que tú también puedes plantar algo, no necesariamente un árbol, quizás una palabra amable, quizás un gesto generoso, quizás la decisión de no rendirte cuando todo parece imposible, porque el desierto nos enseña que nada cambia de la noche a la mañana, pero también nos enseña que todo puede cambiar si alguien está dispuesto a dar el primer paso, a llenar el primer cubo, a plantar la primera semilla. La noche se hace más honda ahora. Las estrellas brillan con esa intensidad que solo tienen cuando estás lejos de las ciudades, cuando el cielo es tan inmenso que te recuerda lo pequeño que eres y al mismo tiempo lo importante que puede ser cada pequeña acción. El pergamino aún tiene una historia más que compartir contigo esta noche. Una última historia antes de que el fuego se apague y el silencio del desierto nos arrope completamente. La última estrella del camello. Y así como Aziz nos enseñó que la grandeza no está en los gestos enormes, sino en la constancia de lo pequeño, esta última historia que compartiré contigo esta noche te hablará de algo igual de valioso: la gratitud, esa memoria del corazón que nos recuerda que nunca caminamos verdaderamente solos, que siempre hay alguien o algo que nos ha sostenido en el camino, aunque a veces tardemos toda una vida en darnos cuenta. Esta es una historia que los Tuareg, esos hombres azules del desierto que cubren sus rostros con velos índigo, cuentan en las noches más oscuras, cuando la luna es apenas una astilla plateada y las estrellas parecen tan cercanas que podrías tocarlas si estiraras la mano. Y habla de un viejo camello, de un hombre orgulloso y de una deuda que se pagó de la forma más inesperada. En tiempos antiguos, cuando las rutas comerciales que atravesaban el Sáhara eran la única conexión entre el norte de África y las tierras del sur donde crecían especias y oro, vivía un mercader llamado Yusuf. Era un hombre de mediana edad, fornido, con una barba negra cuidadosamente recortada y ojos que brillaban con esa mezcla de astucia y ambición que tienen aquellos que han aprendido a convertir la arena en monedas. Yusuf era rico, muy rico. Tenía 3 esposas, 14 hijos, 2 casas en diferentes ciudades y una caravana de 30 camellos que transportaban sal, telas, joyas y marfil a través de las rutas del desierto. Pero de todos sus camellos, había uno al que Yusuf despreciaba especialmente. Se llamaba Baraka, que significa bendición en árabe, aunque Yusuf pensaba que era el nombre más irónico que podría haberse dado a ese animal. Baraka era viejo, muy viejo. Tenía la joroba medio caída, las patas delgadas como ramas secas, y uno de sus ojos estaba nublado por las cataratas. Ya no podía cargar tanto peso como los demás. Se cansaba rápido. A veces cojeaba. ¿Por qué no lo vendes?, le preguntaban los otros mercaderes. O mejor aún,
¿por qué no lo sacrificas? Su carne serviría para alimentar a tus hombres, y su piel para hacer odres. Pero Yusuf nunca lo hacía, no por bondad, eso hay que decirlo con claridad. Lo mantenía porque Baraka había sido el primer camello que su padre le había regalado cuando era joven. Y deshacerse de él le parecía una traición a la memoria de su padre. Pero tampoco lo trataba bien. Le gritaba. Le daba menos comida que a los otros. Lo cargaba con fardos que, aunque no pesaban tanto como los que llevaban los camellos jóvenes, eran incómodos y molestos. Baraka lo soportaba todo en silencio, con esa paciencia infinita que tienen los animales del desierto, esos que conocen mejor que nadie el significado de la resistencia. Un día, Yusuf decidió emprender el viaje más peligroso de su vida. Había oído hablar de una ciudad lejana, más allá de las grandes dunas del Erg-Chech, donde se pagaba el triple por la sal que él transportaba. Era una ruta que pocos se atrevían a tomar porque atravesaba la parte más inhóspita del desierto, donde no había pozos, donde las tormentas de arena podían durar días enteros y donde el calor era tan intenso que los huesos de los viajeros muertos se blanqueaban en cuestión de semanas. Pero Yusuf era codicioso, y la codicia te hace valiente de formas estúpidas. Reunió a sus mejores hombres, cargó a sus mejores camellos y partió. Por supuesto, Baraka iba con ellos, al final de la fila, cargando los bultos que nadie más quería cargar: herramientas rotas, cuerdas viejas, odres vacíos. Los primeros días fueron bien. El cielo estaba despejado, el viento soplaba suave. Los camellos avanzaban con ese paso constante y bamboleante que come kilómetros sin prisa pero sin pausa. Yusuf iba adelante, calculando en su mente cuánto ganaría con este viaje, imaginando las cosas que compraría, las tierras que adquiriría. Pero en el desierto, la fortuna cambia tan rápido como cambia el viento. Al séptimo día, cuando estaban ya en lo más profundo del Erg-Chech, el cielo comenzó a cambiar. Primero se volvió amarillento, luego gris, y entonces, en el horizonte, apareció algo que hizo que incluso los hombres más experimentados sintieran miedo. Una pared de arena, una tormenta. No una tormenta común, sino una de esas que los tuareg llaman el aliento del demonio, que puede enterrar una caravana entera, que arranca la piel de la carne si te expones a ella, que te ciega y te desoriente hasta que ya no sabes dónde está arriba ni dónde está abajo. «Deteneos, formar círculo, proteger las cargas», gritó Yusuf, aunque el viento ya empezaba a tragarse sus palabras. Los hombres obedecieron con movimientos rápidos y precisos nacidos de la práctica. Hicieron arrodillar a los camellos, cubrieron las cargas con lonas, se envolvieron en sus mantas y turbantes hasta que solo sus ojos quedaron expuestos. Y esperaron. La tormenta cayó sobre ellos como una bestia furiosa. El mundo se volvió arena. Arena en el aire, arena en los ojos, arena en la boca, arena que golpeaba como miles de agujas diminutas. El rugido era ensordecedor. No podías pensar, no podías respirar bien, solo podías apretar los dientes y rezar para que terminara pronto. Pero no terminó pronto, duró toda esa noche, y todo el día siguiente, y la noche siguiente. Cuando finalmente el viento se calmó y el aire se aclaró, Yusuf se quitó la arena de los ojos y miró a su alrededor. El paisaje había cambiado completamente. Las dunas que conocía ya no estaban. Nuevas dunas habían aparecido. Y lo peor, habían perdido el camino. Yusuf sacó su brújula, pero la arena había entrado en ella y la aguja giraba sin sentido. Miró al sol para orientarse, pero estaba exactamente en el cenit, directamente sobre sus cabezas, sin dar ninguna pista de dirección. Intentó recordar las estrellas de la noche anterior, pero la tormenta las había ocultado. Estaban perdidos,
completamente perdidos. Los días que siguieron fueron los peores de la vida de Yusuf. Racionaron el agua, comieron solo lo mínimo, siguieron caminando en lo que esperaban fuera la dirección correcta, pero el desierto se veía igual en todas partes. Dorado, infinito, indiferente. Los hombres comenzaron a desesperarse. Uno de los camellos murió de agotamiento, luego otro. El agua se acababa. Los labios de todos estaban agrietados y sangrando. Yusuf sentía la lengua hinchada dentro de su boca, como un trapo seco. Y entonces, una tarde, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de rojo sangre, sucedió algo que nadie esperaba. Baraka, el viejo camello, se detuvo. «¡Muévete, animal inútil!», gritó Yusuf con voz ronca, dándole un golpe con su bastón. Pero Baraka no se movió. Giró la cabeza hacia un lado, hacia el oeste, y emitió un sonido gutural. «Está muriendo», dijo uno de los hombres. «Déjalo, no podemos perder tiempo». Pero entonces Baraka hizo algo extraño. Comenzó a caminar, no hacia adelante, donde iba la caravana, sino hacia el lado, hacia el oeste. «¡Vuelve aquí!», gritó Yusuf. Pero Baraka seguía caminando, con paso lento pero decidido, como si supiera exactamente a dónde iba. Yusuf, furioso y desesperado, estuvo a punto de abandonarlo. Pero algo, quizás el recuerdo de su padre, quizás simple curiosidad, lo hizo seguirlo, e hizo una seña a los demás para que lo acompañaran. Caminaron durante 1 hora siguiendo al viejo camello. Y entonces, detrás de una duna enorme, lo vieron. Un pozo antiguo, medio enterrado por la arena, pero con agua. Agua verdadera, fresca, salvadora. Los hombres corrieron hacia él gritando de alegría. Bebieron hasta hartarse, llenaron los odres, dieron de beber a los camellos, y Yusuf, arrodillado junto al pozo, lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Y entonces miró a Baraka. El viejo camello estaba de pie cerca, observándolo con su ojo bueno, respirando con dificultad, agotado por el esfuerzo. Y Yusuf comprendió. Baraka había estado en esa ruta antes. Hacía muchos años, cuando era joven, y Yusuf era apenas un muchacho que acompañaba a su padre en las caravanas. Habían pasado por ese pozo, y Baraka lo recordaba, a pesar de la tormenta, a pesar de los años, a pesar de que el paisaje había cambiado. Lo recordaba, y los había salvado. Yusuf se acercó al viejo camello. Le puso la mano en el cuello, sintiendo el pelaje áspero y caliente, y por primera vez en décadas, le habló con suavidad. «Perdóname», susurró. «Perdóname, viejo amigo. Has cargado con mis errores durante años. Has soportado mi ingratitud. Y ahora me has salvado la vida». Baraka no respondió. Por supuesto. Solo cerró su ojo bueno y bajó la cabeza, como aceptando las palabras. Esa noche, Yusuf ordenó que le dieran a Baraka la mejor ración de comida. Le quitó toda la carga, y cuando finalmente llegaron a la ciudad de destino, semanas después, Yusuf tomó otra decisión. No vendió a Baraka, no lo sacrificó. En cambio, lo liberó de todo trabajo. Le construyó un pequeño corral junto a su casa, con sombra y agua fresca siempre disponible. Y cada día, hasta que Baraka murió 3 años después, Yusuf iba a visitarlo. Le llevaba los mejores dátiles y le hablaba. Le contaba sus problemas, sus alegrías, sus miedos. Y cuando Baraka finalmente cerró los ojos para siempre, una mañana tranquila de primavera, Yusuf lo enterró bajo un árbol de acacia y colocó una piedra pulida sobre la tumba. No había palabras grabadas en ella,
No hacían falta, porque Yusuf había aprendido algo que el desierto enseña a todos los que saben escuchar, que aquellos que nos sostienen en nuestros peores momentos merecen ser honrados en todos los momentos, que la gratitud no es solo una palabra, sino una forma de vivir, que reconocer nuestras deudas con aquellos que nos han ayudado, sean personas o animales, lugares o recuerdos, es lo que nos hace verdaderamente humanos. El escorpión y la memoria del agua. Pero espera, antes de que el pergamino se enrolle completamente, antes de que el último rescaldo del fuego se apague, hay una historia más que el viento me susurra al oído. Una historia que los ancianos del pueblo de Chinguetti, esa ciudad de bibliotecas perdidas en medio del desierto mauritano, cuentan solo a aquellos que tienen paciencia para escuchar hasta el final de la noche, porque dicen que esta historia en particular necesita ser contada cuando el sueño ya ronda muy cerca, cuando la mente está lo suficientemente suave como para recibir verdades que de día parecerían imposibles. Es la historia de un escorpión, de una gota de agua, y de cómo a veces la compasión nace en los lugares más inesperados, en los corazones que creíamos más duros, más secos, más incapaces de florecer, en las profundidades del Sáhara, donde incluso los tuareg más valientes dudan antes de aventurarse, donde el sol cae como un martillo de fuego y la arena brilla con ese blanco cegador que lastima los ojos, vivía un escorpión. No tenía nombre, porque los escorpiones no necesitan nombres. Era simplemente uno más entre miles, con su caparazón negro brillante, sus pinzas como pequeñas hoces y su cola curvada terminada en un aguijón lleno de veneno. Este escorpión había nacido en una grieta entre las rocas, en un lugar tan árido que ni siquiera los lagartos se aventuraban allí. Desde pequeño aprendió las leyes del desierto, esas leyes duras que no perdonan ni olvidan. Come o serás comido, esconde o serás encontrado, ataca o serás atacado. No había espacio para la duda, no había tiempo para la compasión. Había sobrevivido cazando insectos más pequeños que él, escarabajos que cometían el error de pasar cerca de su escondite, hormigas solitarias, alguna araña despistada. Su veneno era rápido, mortal, eficiente, y él no sentía nada al usarlo. Así era la vida. Así había sido siempre. Así sería siempre. Los años pasaron, aunque para un escorpión el tiempo transcurre de manera diferente que para nosotros. Pasó por varias mudas, dejando atrás caparazones viejos como fantasmas de sí mismo. Creció, se volvió fuerte, se volvió solitario, como son todos los escorpiones. Criaturas que solo se encuentran con otros de su especie para aparearse o para pelear. Y entonces llegó la sequía, no una sequía común. El desierto siempre es seco, pero incluso el desierto tiene sus temporadas, sus ciclos, sus momentos en que cae algo de rocío por las mañanas, sus pequeños milagros de humedad. Pero ese año, algo cambió. No cayó rocío, no hubo viento fresco. El sol parecía haberse vuelto más grande, más furioso, como si el cielo mismo estuviera enfadado con la tierra. Los insectos desaparecieron. Primero los más débiles, luego los más fuertes. No había nada que comer porque no había nada que viviera. El escorpión comenzó a sentir algo que nunca había sentido antes: hambre verdadera. No el hambre de un día sin caza, sino el hambre que te vacía por dentro, que te hace débil, que te hace considerar cosas que antes hubieran sido impensables. Salió de su refugio durante el día, algo que nunca hacía, porque el calor del mediodía puede matar incluso a un escorpión. Buscó entre las rocas, bajo la arena, en las grietas más profundas. Nada, solo silencio, solo calor, solo la certeza lenta de que estaba muriendo. Una tarde,
Mientras arrastraba su cuerpo cada vez más débil por la arena caliente que quemaba sus patas, vio algo que lo detuvo. Una planta. No debería estar allí. No tenía sentido. Era solo un tallo verde, delgado como un hilo, brotando de una grieta en una roca plana. Pero estaba vivo, verde, imposiblemente vivo. El escorpión se acercó y entonces vio el milagro. En la base del tallo, atrapada en un pequeño pliegue de la roca, había una gota de agua, una sola gota, pequeña, perfecta, brillante como un diamante bajo el sol brutal. El escorpión se quedó inmóvil, observando. Su instinto le decía que se acercara, que bebiera. Había oído hablar, en esa forma misteriosa en que los seres del desierto saben cosas sin que nadie se las diga, que los escorpiones pueden absorber agua a través de su caparazón si están en contacto con ella. Esa gota podría salvarlo. Podría darle la fuerza suficiente para seguir buscando comida, para sobrevivir otro día, otra semana. Dio un paso hacia adelante y entonces vio algo más. Junto a la gota, casi invisible, entre las sombras de la grieta, había una hormiga. Era minúscula, negra. Estaba inmóvil, pero viva. Y el escorpión comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. La hormiga también había encontrado el agua, también estaba muriendo de sed y estaba bebiendo. El escorpión sintió algo rugir dentro de él. Hambre, sed y algo más oscuro. Furia. Furia porque esa criatura insignificante estaba tomando lo que él necesitaba. Furia porque el mundo era injusto y cruel, y él tenía más derecho a vivir que una hormiga estúpida. Levantó sus pinzas. Curvó su cola. El veneno estaba listo. Sería fácil. Un movimiento rápido. La hormiga moriría en segundos. Y entonces, la gota sería suya. Pero entonces sucedió algo extraño. El escorpión miró a la hormiga. Realmente la miró. Y vio lo que nunca antes se había permitido ver. Vio que la hormiga temblaba. Vio que sus pequeñas antenas se movían con debilidad. Vio que estaba tan cerca de la muerte como él mismo. Y por primera vez en su vida, el escorpión pensó: ella también quiere vivir. No era una revelación grandiosa. No hubo música celestial ni luz divina. Fue solo un pensamiento pequeño, casi insignificante, pero fue suficiente para detenerlo. Bajó la cola, bajó las pinzas y se quedó allí, observando cómo la hormiga bebía la última gota de agua, cómo sus movimientos se volvían un poco más fuertes, cómo finalmente se alejaba tambaleante hacia alguna grieta oscura donde quizás encontraría refugio. El escorpión no bebió. La gota se había ido. Se quedó allí, bajo el sol que no perdona, sintiendo cómo su fuerza se desvanecía, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida, preguntándose por qué había hecho algo tan contrario a su naturaleza, preguntándose si la compasión era simplemente otra forma de suicidio. Pero mientras pensaba estas cosas, sintió algo diferente en su interior. No era paz, no era alegría, era algo más sutil. Era como si una puerta que siempre había estado cerrada se hubiera abierto apenas una rendija, dejando entrar una brisa que no sabía que existía. Cerró los ojos. O lo que los escorpiones tienen en lugar de párpados. Y esperó la muerte. Pero la muerte no llegó esa noche, porque cuando el sol finalmente se ocultó y el desierto se enfrió, cuando las estrellas salieron y el aire se volvió casi respirable, sucedió otro milagro pequeño. Cayó rocío.
No mucho, solo unas pocas gotas dispersas, pero suficiente. El escorpión sintió la humedad en su caparazón, la absorbió y sintió cómo la vida regresaba a su cuerpo como un río lento. ¿Fue coincidencia? ¿Fue recompensa? ¿Fue simplemente el ciclo natural del desierto que finalmente, decidió dar un respiro? No lo sabemos. Quizás no importa. Lo que importa es que el escorpión sobrevivió esa noche. Y la siguiente. Y poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Las lluvias regresaron, escasas pero reales. Los insectos volvieron. La vida volvió. Y el escorpión siguió viviendo como siempre había vivido. Cazando, escondiéndose, sobreviviendo. Pero había algo diferente en él. Algo que ni siquiera él mismo podía nombrar. A veces, cuando cazaba y tenía una presa pequeña en sus pinzas, se detenía, solo por un momento. ¿Realmente necesito esto? Y si la respuesta era no, si había comido recientemente, dejaba ir a la presa, miraba cómo se escapaba y sentía esa misma brisa extraña soplando dentro de él. No se volvió santo. No dejó de ser un escorpión. Seguía siendo peligroso. Seguía siendo solitario. Seguía siendo una criatura del desierto con veneno en la cola. Pero había aprendido algo que el desierto rara vez enseña: que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Que la compasión no es debilidad, sino una forma de fuerza que no se mide en pinzas ni veneno. Que a veces el acto más valiente no es atacar, sino retirarse. No es tomar, sino dejar. No es matar, sino permitir vivir. Y los ancianos de Chinguetti, cuando cuentan esta historia, siempre la terminan de la misma manera, con una pregunta que dejan flotando en el aire como el humo del fuego que se apaga. Si un escorpión, la criatura más solitaria y más dura del desierto, puede encontrar compasión en su corazón, ¿qué excusa tenemos nosotros, que tenemos tantas bendiciones, para no hacerlo? Es una pregunta que no exige respuesta inmediata. Es una pregunta que se planta en tu interior como una semilla, como las semillas que Aziz plantaba en la arena, y que quizás, si la riegas con tus acciones, con tus decisiones, con la forma en que tratas a los demás cada día, germinará en algo hermoso cuando menos lo esperes. Porque el desierto, con toda su dureza, con todo su silencio, con todas sus pruebas imposibles, también nos enseña esto: que la vida siempre encuentra un camino, que el agua siempre regresa, aunque tarde años, que incluso el corazón más seco puede florecer si le das la oportunidad, y que a veces, solo a veces, elegir la compasión sobre la supervivencia es la forma más profunda de sobrevivir realmente, de vivir con un propósito que va más allá del simple hecho de respirar un día más. Y ahora sí, viajero de la noche, el pergamino se cierra. Las historias han sido contadas. El fuego es solo cenizas. Las estrellas comienzan su lenta danza hacia el amanecer. ¿Y tú? Donde quiera que estés, llevas ahora dentro de ti un pedacito del Sáhara, de su sabiduría antigua, de sus lecciones eternas. Que estas historias te acompañen no solo esta noche, sino también en tus días, cuando el sol sea duro y el camino difícil. Recordándote que no estás solo, que otros han caminado antes que tú por desiertos propios y han sobrevivido, han florecido, han encontrado agua en la arena más seca. Y así, viajero de la noche, llegamos al final de nuestro viaje por las arenas del Sáhara.
Hemos escuchado a Amani descubrir su verdad en el reflejo de las estrellas caídas. Hemos caminado con Tifiri hasta encontrar la rosa transparente del viento. Hemos plantado árboles con Aziz, semilla a semilla, cubo a cubo, y hemos aprendido de un viejo camello llamado Baraka que la memoria del corazón es más valiosa que cualquier tesoro. Estas historias, nacidas del viento y la arena, del fuego de los campamentos y de la sabiduría de pueblos que han sobrevivido durante siglos en uno de los lugares más duros de la tierra, nos recuerdan algo esencial, que la vida no se mide en grandes hazañas, sino en pequeñas constancias, que la paz no está fuera, sino dentro, que cada acto de bondad es una semilla que germina en silencio, y que nunca debemos olvidar a aquellos que nos han sostenido cuando más lo necesitábamos. El desierto duerme ahora bajo su manto de estrellas. El viento susurra su canción eterna. Y tú, donde quiera que estés en este vasto mundo, eres parte de esta historia también, porque cada uno de nosotros es un grano de arena en el desierto infinito del tiempo. Pequeño sí, pero necesario. Brillante con su propia luz cuando el sol o la luna lo tocan en el ángulo correcto. Gracias por acompañarme esta noche en el Pergamino Mágico. Gracias por prestar tus oídos a estas historias antiguas que siguen vivas, porque alguien las escucha, las recuerda, las comparte. Si estas palabras te han acompañado aunque sea un poco en tu viaje hacia el descanso, si han sembrado algo en tu corazón o simplemente te han hecho compañía en la oscuridad, entonces han cumplido su propósito. Te esperamos de nuevo, cada semana, con nuevas historias que acarician el alma. Hasta entonces, que tus sueños sean tranquilos, como el desierto bajo la luna, y que cuando despiertes, encuentres en ti la misma paz que el amanecer trae a las dunas doradas. Buenas noches, viajero. Que el pergamino se enrolle suavemente hasta nuestro próximo encuentro.